beta-lactamasas, hemos dicho. De ahí que entonces la parte más importante en las bacterias gram negativas se refiere a la situación de las beta-lactamasas, y eso es lo que definitivamente nos muestra esta charla. Para empezar, están viendo ustedes en la pantalla un trabajo que es un hito dentro de la microbiología clínica, y obviamente esto tiene que ver mucho con todo lo que hemos estado hablando hasta aquí. Están viendo un trabajo que data de diciembre de 1940. Recuerdan que habíamos indicado que la penicilina se le empezó a utilizar en el año 42-43. Entonces es obvio que antes que se empiece a usar la penicilina, no debería, si es que pensáramos que son los antibióticos los que promueven la resistencia, es obvio que si no se usaba hasta el año 42-43, antes no debería haber referencia a ninguna posibilidad de resistencia hacia ese antibiótico, ¿verdad? Y sin embargo aparece este trabajo 2-3 años antes de que se empiece a utilizar la penicilina. Es un trabajo del profesor Abraham y del profesor Chain, sí, el mismo que recibió el premio Nobel junto a Fleming y junto a Florey por el desarrollo, en el caso de él, de la penicilina en forma masiva. Ellos trabajaban también desde ya en el Reino Unido, y les corresponde llevar adelante un trabajo de investigación con el cual demuestran que el Bacterium coli, tal cual están viendo ustedes en la lámina, era capaz de expresar una enzima, la cual obviamente tenía la capacidad de poder destruir la penicilina. Hoy sabemos que esa enzima en realidad no es una sola, hay un conjunto de enzimas y reciben el nombre de beta-lactamasas, ¿verdad? En su momento el término penicilinasa, que es casi un sinónimo de beta-lactamasa, hemos preferido guardarlo para las bacterias gram positivas, en caso sobre todo del estafilococo, ¿verdad? En cambio, en los gram negativos ya se ha vuelto prácticamente una regla el que hablemos en general de beta-lactamasas. Imagínense, 2-3 años antes de que se empiece a usar la penicilina, ya ellos encontraron bacterias que tenían la capacidad de expresar beta-lactamasas, con las cuales obviamente destruían el anillo beta-lactámico de la penicilina y de esa manera asumían un tenor de resistencia. Lo que una vez más termina de demostrar que no es que el antibiótico hace resistentes a las bacterias. Lo que sucede es de que hay un proceso de mutación, un proceso natural, y desde ya hemos dicho que este proceso no es de hace 10 años, 100 años, ni 500 años. Este es un proceso tan antiguo como la vida misma. Por lo tanto, es obvio que en el camino estas bacterias, por mutaciones espontáneas, puede ser que en algunos casos desarrollen resistencias a través, en este caso, de beta-lactamasas frente a los beta-lactámicos como tales. ¿De acuerdo? Pasamos para. ¿Qué mecanismos son más importantes en las bacterias gram negativas? De hecho, ahí tienen ustedes una lista, el mecanismo de la impermeabilidad. El lunes ya hemos hablado de este mecanismo, ¿verdad? Por otra parte, el eflujo, que hemos indicado que es un mecanismo de lejos tan realmente idóneo para las bacterias para poder armar resistencia hacia los antibióticos, pero también hemos dicho que en algunos casos la alteración o modificación de PDPs. Pero todas quedan eclipsadas en cuanto aparece la opción de la inactivación enzimática. Y la verdad que cuando hablamos de inactivación enzimática, entonces, ahora sí, estamos hablando en otras palabras de enzimas que tienen la capacidad de poder destruir, particularmente y en el mundo de los betalactámicos, esos anillos betalactámicos, y de esa manera, pues obviamente, se establece la resistencia. ¿Por qué nos estamos circunscribiendo a esto? Porque esta es la práctica más común. No es la única, no es la única inactivación enzimática tampoco. Recuerden la cloranfenicol acetiltransferasa, recuerden las enzimas inactivantes o modificadoras de aminoglucósidos, las EMAs, donde estaban las enzimas adenililantes, acetilantes, fosforilantes, ¿verdad? Pero sin duda alguna y de lejos, las betalactamasas son las más importantes.
Y eso es porque en nuestra práctica clínica continuamente estamos utilizando beta-lactámicos. Usamos ampicilina, amoxicilina, usamos los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, amoxiclavulánico, antisulbactam, o usamos cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación. Por eso es, y ahora, además en los hospitales estamos haciendo un uso extenso de los carbapenémicos, imipenem, meropenem, y es por ello entonces de que esta etapa es una de las más importantes cuando estamos hablando de resistencia hacia los antibióticos. ¿Cómo funcionan estas enzimas? ¿Dónde funcionan estas enzimas? El mecanismo es bien interesante porque en realidad ustedes están viendo un corte de la pared de una bacteria gram negativa. Aquí está la membrana externa o exterior, ¿verdad? Desde la parte más periférica de la pared. Aquí están los lipopolisacáridos, aquí están las porinas, este es el espacio periplásmico, ¿verdad? Y aquí está el péptido glicano, que es una parte también, hemos dicho, importante en la pared de las bacterias. Pero no solo eso, también tenemos la membrana celular, aquí está, ¿verdad? Y aquí abajo el citoplasma. Fíjense que en este espacio periplásmico es el lugar donde las bacterias gram negativas, porque las gram positivas no tienen espacio periplásmico, las gram negativas van a concentrar, van a guardar diferentes enzimas que utilizan dentro de sus sistemas de metabolismo. Entre ellas pueden guardar beta-lactamasas, y aquí está. En este caso, por ejemplo, están guardando beta-lactamasas acá. Han fabricado las beta-lactamasas y las han guardado, las han concentrado en este espacio periplásmico. De ahí que si es que en llegar a un beta-lactámico y pasara por la porina para poder ir después al péptido glicano, donde se tiene que enganchar con las PBPs, ¿verdad? No va a poder suceder porque cuando llega hasta este nivel, estas enzimas, estas beta-lactamasas, se encargan, hemos dicho, de cortar los anillos beta-lactámicos, y al hacerlo, pues obviamente se establece un fondo de resistencia hacia los antibióticos. Cosa bien diferente con los gram positivos. Las bacterias gram positivas, como no tienen espacio periplásmico, cada vez que fabrican beta-lactamasas, las eliminan al exterior. Sus beta-lactamasas trabajan fuera de la bacteria, ¿de acuerdo? Así que entonces se darán cuenta también, apaguen su celular o la clase se acaba aquí, y aquí van a entrar 20 preguntas al parcial. ¿Listo? Bien, les decía entonces, es importante el poder discriminar lo que pasa entre gram positivos y gram negativos, porque obviamente en los gram positivos las bacterias no van a fabricar beta-lactamasas basalmente, ¿no es cierto? Es decir, aparece la posibilidad de que se exprese su maquinaria genética y empiezan a fabricar beta-lactamasas. No, las bacterias ahorran, las bacterias son eficientes, no van a fabricar enzimas que no van a utilizar. Entonces los gram positivos solo ensamblan beta-lactamasas cuando se enfrentan al beta-lactámico, ¿de acuerdo? En otras palabras, hay una inducción por parte del beta-lactámico hacia la bacteria, y esta obviamente recién pone en marcha su maquinaria genética, y a partir de esta luego pasa al RNA mensajero, llega a los ribosomas y se produce todo el fenómeno de traducción para poder armar la beta-lactamasa. ¿Se entendió? En cambio, las gram negativas no tienen problema, pueden estar fabricando sin que estén frente al beta-lactámico, fabrican beta-lactamasas porque tienen dónde guardar, ¿no es cierto? Las acumulan en el espacio periplásmico para si es que las necesitaran más adelante. El mundo de las beta-lactamasas es un mundo tan grande que ya les decía que dentro de la bacteriología clínica hoy por hoy trabajamos en una subespecialidad que es la parte de resistencia a antibióticos. Y aunque no me crean, aún dentro de esta subespecialidad hoy por hoy hay gente que solo se dedica a las beta-lactamasas. Ustedes les preguntan de otro tipo de enzimas, de mecanismos de impermeabilidad, no tienen la menor idea. Pero en cambio, beta-lactamasas sí, todo el día están trabajando solo con beta-lactamasas. Es que es muy grande. El universo de las beta-lactamasas
ha desarrollado tanto que hoy por hoy debemos alcanzar por lo menos al millar de beta-lactamasas. Había que ordenarlas, había que clasificarlas, y es ahí donde surge el profesor Ambler, un británico, a quien están viendo en la fotografía. Él era químico. Él es uno de los primeros que propone una muy buena clasificación de las beta-lactamasas. De hecho, esa clasificación consigna básicamente a lo que él les denomina clases. La clase A, que eran las serin-cefalosporinasas, y la clase B, que eran las metalo-beta-lactamasas o metaloenzimas. Un año después, dos investigadores, Jauregui y Grundström, se encargan de encontrar y clasificar otras dos clases sumando a las de Ambler. Y de esa manera entonces aparecen las cefalosporinasas cromosómicas y finalmente las oxacilinasas. Lamentablemente, y esto ocurre muy a menudo, esta clasificación debería llamarse de Ambler, Jauregui y Grundström, ¿no es cierto? No es así. Lamentablemente, hoy por hoy, en la revista que ustedes tomen, los artículos que bajen de la internet, etcétera, etcétera, o los libros, solo consignan como clasificación de Ambler, cosa que nos parece injusto, pero bueno, ni modo, es así como funciona el sistema, y hoy por hoy tenemos esta clasificación de Ambler que tiene estas cuatro clases, desde la clase A hasta la clase D. Las serin-cefalosporinasas que están viendo aquí son las beta-lactamasas que tienen a la serina como único sitio activo para poder trabajar desde el punto de vista enzimático. Por otra parte, las metalo-beta-lactamasas necesitan cofactores, el caso del zinc, por ejemplo, para poder actuar, si no, no lo hacen. Y de ahí para abajo, las cromosómicas dependen del material cromosomal, es decir, la información para fabricar estas beta-lactamasas está en el genoma de la bacteria. Y antes parecía que ahí se iba a quedar, ahora ya se ha empezado a mover, era obvio, ¿verdad? Pero todavía seguimos considerando que ahí la información está localizada en el cromosoma de la bacteria para expresar ese tipo de beta-lactamasas. Y las últimas son las oxacilinasas, que tienen que ver con la posibilidad de destruir los anillos beta-lactámicos de las isoxazolilpenicilinas, fundamentalmente la oxacilina, ¿verdad? Por eso se llaman oxacilinasas. Y ya, con eso tenemos la clasificación de Ambler. Pero no era muy práctica desde el punto de vista clínico. Él era químico, por lo tanto estaba más basada en la masa molecular de la beta-lactamasa, el punto isoeléctrico, es decir, condiciones más de corte laboratorial. Es así entonces que el año 1995 aparece esta microbióloga, que ya la hemos visto en una fotografía con los estafilococos. Estamos hablando de la doctora Karen Bush. Karen Bush publica un trabajo que también es un hito en la bacteriología, la microbiología y la infectología en general. Ese trabajo data de 1995, les decía, y no solamente es obra de la doctora Karen Bush, también de Jacobi y de Medeiros. Ellos proponen una nueva clasificación. Esta nueva clasificación es la que están viendo ustedes en su pantalla. En otras palabras, ya no la clasifican por clases, sino clasifican por grupos. ¿De acuerdo? Este es más práctico, si bien sigue manteniendo el asunto de la masa molecular de la beta-lactamasa, el punto isoeléctrico, que no nos podemos desprender de ello, ¿verdad? Pero además incorpora dos puntos de vista que son claves. Por una parte, ¿qué tal trabajan los inhibidores de beta-lactamasa? Surlactam, clavulanato, vasolactam. Y por otra parte, ¿cuál es la localización primaria de la información genética para que se fabrique esa beta-lactamasa? Son cromosomales, son plasmídicas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso le dio un valor mucho más práctico desde el punto de vista clínico. Así que entonces, hoy por hoy, básicamente trabajamos con la clasificación de la doctora Karen Bush, que de la misma manera debió llamarse de Jacobi y Medeiros también, y sin embargo los borraron del mapa y quedó solo como la clasificación de Karen Bush. ¿De acuerdo? Así que tenemos dos clasificaciones: Ambler, que sigue vigente, pero Bush, que es la que se utiliza continuamente. Es más,
agarren cualquier trabajo de investigación, cualquier trabajo que tiene que ver con resistencia a los antibióticos, y van a ver y les van a decir ahí que encontraron la expresión de una beta-lactamasa de tal tipo que corresponde a la clase tantos de Ambler y al grupo tantos de Bush. ¿De acuerdo? Combinan las dos clasificaciones. A la pregunta, ¿me tengo que aprender todo esto de memoria? La respuesta es sí. Si van a ser microbiólogos, bacteriólogas, infectólogos, si van a ser nefrólogas, si van a ser pediatras, infectólogos, si van a especializarse en medicina tropical, si van a especializarse más adelante en salud pública, van a ser epidemiólogas, epidemiólogos, sí tienen que aprenderse de memoria esto. De lo contrario, no le van a entender nada al equipo de laboratorio cuando les diga a qué grupo corresponde una beta-lactamasa determinada y cuáles son sus capacidades o sus potencialidades. ¿Listo? Entonces, vean ustedes, tenemos al grupo 1, su blanco fundamental son las cefalosporinas, esta es cromosómica. Los inhibidores no funcionan. De nada sirve que venga un visitador médico y nos diga, sí, pero es que este es el último antibiótico, el último grito de la moda ha salido entre la amoxicilina y el clavulánico con revestimiento para que no lastime el estómago. No tienes razón de ser. Si la persona está infectada con una bacteria que expresa esta beta-lactamasa del grupo 1 de Karen Bush y que su nombre, en este caso hay tantas beta-lactamasas, si ustedes quieren una beta-lactamasa clásica de este grupo 1 es la famosa beta-lactamasa AMC, que es la que están viendo, ¿de acuerdo? Entonces, si la persona está infectada por una de estas bacterias que tiene la capacidad de expresar una beta-lactamasa de tipo AMC, o sea, grupo 1 de Karen Bush, no sirven los inhibidores de beta-lactamasa, ¿de acuerdo? No tienen ninguna utilidad. Luego tenemos al grupo 2A de Karen Bush, que ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Con los estafilococos, ¿recuerdan? Eran capaces de expresar una beta-lactamasa, con eso le hicieron resistencia a la penicilina en los años 40, ¿recuerdan? Ahí está, grupo 2A de Karen Bush, esa beta-lactamasa de los estafilococos, y hemos dicho que la comparten también los enterococos, fundamentalmente fecalis, es la famosa PC1. Y luego tenemos a la 2B, conocida como BLEA, beta-lactamasas de espectro ampliado. Aquí la información genética reside en plásmidos, básicamente. Por eso le tenemos tanto miedo a estas beta-lactamasas, porque los plásmidos, recuerdan la primera charla de resistencia, se mueven facilito de bacteria a bacteria, por ejemplo, por conjugación, ¿verdad? Es decir, hay una transmisión horizontal elevadísima. Estas sí, eventualmente responden a los inhibidores, aunque a veces pueden fallar. ¿Quiénes están aquí? Las beta-lactamasas del grupo TEM, que son famosísimas. TEM1, TEM2 o SHB1 y otras más. ¿De acuerdo? 2BE de Karen Bush son las BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. Y si a las BLEas ya les teníamos miedo, a las BLEs les tenemos pánico, porque estas BLEs son terriblemente peligrosas. Las bacterias que son capaces de portar la información también la portan en plásmidos. Y estos plásmidos permiten que se expresen estas beta-lactamasas que las más de las veces sí se inhiben con los inhibidores de beta-lactamasa. El problema, ya van a ver, es el perfil de resistencia que nos muestran estas beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Quiénes están aquí? Siguen las del grupo TEM, pero ya están de TEM 3 para arriba, TEM 4, TEM 5, y hoy por hoy ya estamos en TEM 180, TEM 190, ¿de acuerdo? Lo mismo las SHB, están desde la 2 para arriba, y han pasado el centenar. Como también tenemos a la famosa CTXM, pregunta del examen a la residencia de este año, en otras palabras, residencia médica. Las de CTXM son beta-lactamasas que están en el paquete 2BE de Karen Bush, son BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, y son muy propias del cono sur de nuestro continente. Las hallamos en la Argentina, las hallamos en el Uruguay, en el Paraguay, Bolivia, Perú, Chile. ¿De acuerdo? Es una beta-lactamasa casi, diríamos, muy típica, todo esto que tiene que ver con CTXM del cono sur.
Ahora, no es que no hay en el resto del planeta, claro que también están, pero acá encontramos mayor cantidad, mayor frecuencia de aparición de las beta-lactamasas del corte ZXM. Lo mismo, hay ZXM1, M2, M3, M150 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Luego ya siguen las otras beta-lactamasas, las del grupo 2C, 2DF, 2E, 2F, 3 y 4. Pero imaginen que esto es una pizza. Si yo me quiero comer toda esta pizza, me voy a indigestar, ¿verdad? Es mejor que la divida por pedacitos. Si la divido por pedacitos, se me va a hacer más fácil, ¿no es cierto? Hagamos eso entonces. Ahí está. La he cortado en un pedazo. Pues este pedazo ya está más fácil, porque aquí ya estoy, mira, ya no voy a ver la dosa, ¿para qué? Si ya la hemos visto con los estafilococos y con los enterococos, ¿verdad? Pues ahora me concentraré en estos gram negativos, donde de estos gram negativos, obviamente los enterobacteriales son los más importantes. Ahí está Escherichia coli, está Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, ¿verdad? Entonces me concentraré en ese paquete de bacterias que causan un elevado número de infecciones en nuestros pacientes. Entre estafilococos y los enterobacterales agarran más del 90% de las infecciones, ¿verdad? Así que entonces me conviene concentrarme acá. Y si me concentro acá, otra vez, están viendo ustedes, solo ese pedazo recortado de la tabla que hemos visto hace un rato. Grupo 1, grupo 2B y grupo 2BE, ¿de acuerdo? Haremos un pasito más, pero ¿de dónde vienen sus nombres? Porque esto de TEM, SHD, ZX, lo van a ver hasta el día en que dejen de ser medicina, ¿de acuerdo? Y en realidad se debe, cuando hablamos de las beta-lactamasas, denominadas TEM, en realidad se ha utilizado las 3 primeras letras de Temoniera, que era el nombre de una paciente griega a partir de quien en 1960 se aisló una enterobacteria que tenía la capacidad de fabricar, de expresar una beta-lactamasa. Cuando encontraron esta beta-lactamasa en 1960, dijeron, le pondremos un nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Pero usaremos las 3 letras del nombre de la señora. La señora se llama Temoniera, listo, Tem. Y va a ser, como es la primera, Tem. ¿Listo? De ahí en adelante se encontró en otro país otra beta-lactamasa que, recuerdan, punto isoeléctrico, masa molecular, etcétera, correspondía al paquete. Esta es la TEM 2, la otra es la TEM 3, TEM 4, y hasta el día de hoy que siguen aumentando las TEM. ¿De acuerdo? Tienen sus características químicas muy bien definidas que no nos interesan en esta charla porque, una vez más, para quienes sean microbiólogos, ahí sí entraremos hasta el fondo, ¿verdad? ¿Por qué se llama SHB? Porque también utilizamos las 3 primeras letras a partir de un término, las sulfidrilo variables. De ahí viene SHB. Y lo mismo se encontró una beta-lactamasa que era sulfidrilo variable, tenía ciertas características, que sea la 1, y a partir de esta aparecieron otras, la 2, la 3, la 4, y así sucesivamente. Y luego la ZXM, ¿por qué? Porque en realidad tiene más actividad de cefotaximasa. ¿Qué significa esto? Que es una beta-lactamasa, que es una enzima que está dirigida a la cefotaxima. Y si recuerdan, la cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación, ¿verdad? Lo interesante es que, si bien su blanco principal es la cefotaxima, pero eso no obsta de que termine quemando a varios beta-lactámicos, a muchos beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Pese a que su blanco básico, su blanco primario es la cefotaxima, sin embargo, cuando una ZXM está en marcha, la 1, la 2, la que fuere, terminan quemando bastantes beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, por ello tienen estos nombres. Vamos avanzando y regresamos al grupo 1 de Karen-Busch. Cuando volvemos al grupo 1 de Karen-Busch tenemos 2 posibilidades. Y de aquí en adelante solamente van a mirar lo de abajo, que es la parte del laboratorio. No necesitamos saber exactamente lo que pasa en el laboratorio. Lo que nos interesa es que sepamos qué hace este tipo de beta-lactamasa, en quiénes y qué antibióticos quedan de pie y cuáles se quedan, ¿verdad? Eso es práctico para los médicos. Este grupo 1 de Karen-Busch encontramos inducible. ¿Qué significa inducible?
que ante la presencia de un betalactámico, como si fuese un gran positivo, ¿no ve? Ante la presencia de un betalactámico se activa la betalactamasa. Es más, no solo frente al betalactámico como tal, el ácido clavulánico, ese inhibidor de betalactamasa, es poderoso arrancador o despertador del sistema AMSE. ¿Se dan cuenta? O sea que si yo no sé qué bacteria está infectando a mi paciente y qué tipo de betalactamasa se está fabricando y le doy un antibiótico, un ABC, amoximas clavulánico, y si por mala suerte está fabricando el grupo 1 de Karen Bush, ese paciente, si está delicado, en 48 horas está en terapia intensiva o en 96 horas está ya en el cementerio jardín. ¿De acuerdo? Entonces, no es, por eso decíamos, no es prescribir antibióticos por prescribir. Yo tengo que saber todo esto, ¿verdad? Porque si de lo contrario no manejo esto, imagínense los errores que voy a cometer. Y eso significa que tengo que trabajar pegadito a mi laboratorio de bacteriología o microbiología. Ahí tienen la obligación de detectar esta betalactamasa. En laboratorio no necesitan escribir o nada, solo escuchen. En laboratorio detectamos de esta manera. Le colocamos un disco de amoxiclavulánico y cefalosporinas de tercera generación a una determinada distancia. Miren qué bonito se achata el halo. Miren cómo se aplana. Lo mismo aquí pasa con el Astreonam y aquí con la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación. Pero nosotros le ponemos el amoxiclavulánico y 2 cefalosporinas de tercera, cefotaxima y ceftazidima. Y aquí están viendo ustedes una vez más cómo se achatan los halos. Parece una letra D mayúscula, ¿verdad? Listo, eso vemos y decimos, ah, mira, AMSE, grupo 1 de Karen Bush. ¿En quiénes está AMSE? Pregunta de parcial y de final. Está en este paquete de bacterias: Enterobacter, Citrobacter freundii, obviamente en Serratia, Morganella morgani y Providence. 5. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente todas estas son enterobacterias. Estamos hablando de que el grupo 1 de Karen Bush, AMSE inducible, se va a encontrar en Enterobacter, en las especies de Enterobacter, se va a encontrar en Citrobacter freundii, se va a encontrar en Serratia, en Morganella morgani y finalmente en Providence. Estas tienen la secuencia AMSE en sus genomas. Por eso es de que si viene un betalactámico y tiene la capacidad de activar la fabricación de AMSE, o bien el clavulánico, y obviamente se activa la formación de AMSE, estas bacterias empiezan a fabricar la betalactamasa AMSE, y entonces ahora sí, veamos qué es lo que pasa. Miren ustedes en el antibiograma, y luego, cuando ya reportan a ustedes este antibiograma, y ustedes necesitan saber la teoría de AMSE, se resume muy fácilmente. Se caen todos los betalactámicos. No sirven las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, resistencia. Los ABC, los agentes betalactámicos combinados, claro que no sirven si estamos diciendo que los inhibidores no funcionan. Con mayor razón, entonces antisulbactán, amoxiclavulánico se cayeron, ¿verdad? No tienen ningún tipo de acción. Pero no solo eso, sino que también se caen las cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación. ¿De acuerdo? Y no contentos con esos, arrastran incluso a los monobactams, a las treonadas. ¿Quiénes quedan de pie ante una AMSE inducible? Solamente los carbapenémicos, o sea, imipenem, meropenem, y las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, cefpirón. Las dos están en Bolivia. Y obviamente las que corresponden a carbapenémicos, imipenem, meropenem, también están en Bolivia. Así que si me manda reporte del laboratorio, me encuentro con la bacterióloga y me dice, le cuento que su paciente tiene una infección por Citrobacter freundii, una bacteremia por Citrobacter freundii, y le cuento que es una AMSE, listo, grupo 1 de Karen Bush, AMSE, perfecto, se cayó todo y aquí solo me van a servir carbapenémicos, imipenem, meropenem y cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, cefpirón. Ya sé que tengo que prescribir al paciente en betalactámicos, sabiendo que no me voy a equivocar y le va a ir bien al paciente. ¿Se entendió? Perfecto, vamos un paso más allá. Pero a veces
las bacterias se vuelven locas. Terminan de mutar y es como si se soltara el freno de mano. Empiezan a fabricar la beta-lactamasa, la AMSE, en grandes cantidades y deja de ser ya una AMSE inducible y se vuelve una AMSE de-reprimida. El nombre está perfecto, porque deberíamos decir AMSE hiperproducida, ¿no es cierto? Ha aumentado la cantidad de AMSE, pero como ya sabemos el mecanismo genético está controlado, hemos dicho, por la secuencia AMSE. Esa secuencia AMSE, de acuerdo a la genética que ya han debido llevar, ahí les han explicado los genes estructurales, los regulones, los moderadores, etcétera, ¿no es cierto? Y en estos casos, cuando todavía no se ha vuelto loca la bacteria, hay genes, secuencias genéticas que están todavía controlando la fabricación de AMSE. Acá ya no, la mutación es total, completa, se pierde la posibilidad de poder reprimir la producción de la beta-lactamasa porque ya no hay cómo reprimir a las secuencias genéticas que están ordenando para la fabricación de la beta-lactamasa. Y si ya no funcionan los genes represores en genética, eso se llama de-reprimido, ¿no es cierto? Por eso le llamamos AMSE de-reprimido, que significa que ya es una cantidad enorme de AMSE que están fabricando y ahora la cosa está grave. Nosotros detectamos en laboratorio